Saben, generalmente empiezo con una historia, ¿cierto? Empiezo con una historia sobre la prédica que voy a hacer o algo. Pero hoy no quiero empezar así. Hoy quiero empezar diciéndote. Súbelo un poquito, Mario, un poquitico más, porfa. Eso, gracias. Hoy quiero empezar diciéndote que si has venido esta tarde hoy es porque Dios te puso aquí. Y segundo, y lo más importante, bueno, no, lo más importante es que Dios te puso, pero no menos importante es que la debilidad que hoy trajiste se va a ir. ¿Sabes? De pronto como jóvenes tenemos debilidades, ¿sabes? Como jóvenes tenemos muchas cosas que nos agobian. Tenemos muchos problemas. Yo también soy joven, yo sé pues lo que es eso. Yo no soy viejo. Pero sé lo que es pelear con una debilidad. Y quiero que en este momento pienses, cierres tus ojos y súbele un poquitico más, Mario, ahora sí súbele más. Pienses, porque quería empezar con eso, quería empezar con que pensaras qué debilidad te está agobiando en tu vida. Tú que estás en las redes también. Nada más. ¿Con qué estás peleando? ¿Qué le dices a Dios, Señor? Yo no puedo con esto. Padre, esto me cuesta. Hay personas que le tienen miedo al público. Hay personas que le tienen miedo a las personas, a otras personas. Piensa en eso, piensa en lo que está en tu mente, porque hoy se va a derribar en el nombre de Jesús. Quédate pensando allí un momento. Señor, ¿qué debilidad tengo? ¿Qué es lo que creo yo que no me deja avanzar en ti? ¿Qué es lo que creo yo que no me deja avanzar, Padre? Profesionalmente, académicamente, espiritualmente. Quiero que pienses. Porque Dios trata con personas imperfectas, ¿sabes? Tú y yo somos imperfectos. No te creas perfecta. No te creas perfecto. Tenemos problemas, tenemos cosas que nos agobian, que a veces no se las decimos a nadie, que a veces callamos, que a veces solamente en oración. Pero hoy te invito a recordarlas. Hoy te invito a decirle, Señor, esto aquí te entrego esto. Te entrego porque quiero avanzar. Te entrego porque quiero que mi debilidad se convierta en fortaleza. Amén. Ese es el título de la prédica. Ese es el título de la prédica de hoy. Quería empezar así, siempre empiezo con una historia, pero quería empezar con que piensen que en su vida se está algo que anda mal. Porque a veces uno lee la Biblia y dice, esas personas que hicieron mucho en la palabra, Moisés, Josué, Abraham, esas personas tuvieron fe. Esas personas nunca tuvieron debilidades, ¿cierto? Pero la palabra dice lo contrario. La palabra dice que ellos tuvieron debilidades también. Hebreos 11 me gusta mucho porque Hebreos 11 describe qué personas tienen fe y cuáles son sus debilidades. O dice así. Empieza de Hebreos 11 con un famoso versículo que es, ¿cuál es? Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera. Exacto. Y empieza a nombrar muchos personajes. Pero en el versículo 32, porque solamente nombra alguno, en el versículo 32, un poquitico menos. Gracias, María. En el versículo 32 dice, después de que nombra muchos personajes de fe, de personas fuertes, dice, ¿cuánto más les tengo que decir? Hebreos 11:32. Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Hasta ahí, bien. Por la fe, esas personas conquistaron reinos. Piensa en el reino que Dios te
quiere conquistar contigo. Gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Hasta ahí bien, ¿cierto? Esas personas tienen fe, esas personas son fuertes. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Pero lo que más me gusta es lo que viene, porque me hace pensar que yo también soy como ellos. Su debilidad se convirtió en fortaleza. ¿Sabes? Por eso te puse a pensar, ¿cuál es tu debilidad? Yo sé cuál es la mía, pero no sé cuál es la tuya, solo Dios la sabe. Déjame decirte, hoy esa debilidad se va a convertir en una fortaleza. Amén. Y siempre que tengo la oportunidad de nombrar este versículo lo nombro, pero hoy quiero ir más profundo, hoy quiero predicarlo. Nunca lo he predicado, pero siempre lo he nombrado. Porque, como te dije, esa debilidad se va a convertir en un testimonio de Dios. Amén. Y quiero predicar sobre una persona que está aquí. La pasé así, de pronto, no, aquí en la Biblia. Que me abrieron los ojos como que yo, no, aquí en la Biblia. Y quiero predicar sobre Gedeón. ¿Cuántos conocen la historia de Gedeón? Amén. ¿No? Está bien que no la conozcan porque se la voy a explicar. Gedeón, con una introducción que le voy a hacer, Gedeón derrotó un ejército gigante, él y 300 personas. Un ejército gigante lo derrotaron, ¿cierto? Está bien, eso como resumen. Pero cuando a ti te dicen eso, tú que dices, uy, 300 personas, Gedeón es un tipo valiente. En la palabra está. Pero déjame decirte que él tenía debilidades, como tú y como yo. Y te las quiero mostrar, porque si tú las tienes hoy las vamos a vencer. Amén. ¿Cierto? Entonces quiero contextualizar un poco. Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida, antes de eso iba con Moisés, ¿cierto? Después con Josué. Con Josué iba a entrar a la tierra. Y después de Josué, que Josué muere, no logran conquistar toda la tierra. Y ellos se apartan de Dios y Dios los rescata. Pero Dios los rescata con jueces. Jueces son como líderes, no al nivel de Josué ni de Moisés, pero pues para liberarlos de esa opresión de los madianitas, de los amorreos, de muchas cosas. ¿Ya? Bueno, hasta ahí. Listo, entonces, y llega un juez que se llama Gedeón. Pero antes de eso, había una persona que se llama Débora. Débora era la juez de Israel antes de Gedeón. Débora, como que muere Débora, y duran 7 años pecando. ¿Por qué? Porque se entregaron a dioses, se entregaron a adorar cosas que no eran. Pero en esos 7 años dice la palabra que Dios se los entregó a esas personas para que le hicieran daño. Los madianitas. ¿Qué hacían ellos? Ellos, los israelitas, sembraban, tenían sus cosechas, pero los madianitas venían y arrasaban con sus cosechas. Arrasaban con sus ganados. O sea, le estaba yendo mal a los israelitas por apartarse de Dios. Hasta ahí bien, en un contexto. Entonces en Jueces 6 dice: así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas, porque arrasaban con todo, arrasaban con la cosecha y arrasaban con los animales. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cual tierra vives. Pero no me hiciste caso. Esa es la razón y la causa por el cual el pueblo de Israel estaba pasando mal, porque estaban adorando a otros dioses. Entonces quiero hacer una pausa aquí, porque lo primero que te digo, todavía no he nombrado a Gedeón, pero Gedeón ya viene en esta historia, es que si una persona se quiere levantar en fe, o que su debilidad se convierta en fortaleza, sí o sí tiene que haber un problema en su vida. Lastimosamente es así, o afortunadamente es así, depende cómo lo tomes. Sí o sí tiene que haber una contrariedad.
sí o sí tiene que algo oprimirlo. Porque allí es donde Dios se va a glorificar. Ahí es donde Dios va a hacer que actúes. Eso es lo que va a hacer que te muevas en fe. Eso es lo que va a hacer que tú digas: me voy a mover de donde estoy. Porque mientras tanto en la comodidad no va a pasar nada. Si alguien tiene miedo, si alguien tiene una debilidad y no hay algo que lo mueva, siempre va a estar allí y nunca lo va a sobrellevar. Amén. Entonces quería hacer esa claridad. Entonces, listo. En el versículo 11 dice, después de que dice eso el profeta, versículo 11 de Jueces 6: después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Orfa, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Aquí es donde entra. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo del lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. ¿Sabes? Y ya voy a empezar a hablar de Gedeón. Gedeón se aparece, ¿cierto? En la historia, por fin, la escena se aparece. ¿Pero qué estaba haciendo Gedeón? Estaba trillando trigo, ¿cierto? ¿Pero qué estaba haciendo? Para mí él tenía miedo. Porque estaba trillando trigo para esconderse de los madianitas. Y para mí esa es la primera debilidad de Gedeón. Esa persona que conquistó militares, derrotó militares con 300 personas. Vemos que tenía miedo porque quería esconderse de Madián. Pero lo que más me llama la atención es que el ángel del Señor le dice: guerrero valiente. Después profundizo en eso, pero quiero que vayan pensando. No sé cuántos están como Gedeón hoy, con miedo. Gedeón tenía miedo porque decía: ¿sabes? Estoy aquí trillando el trigo para esconderme. Estoy aquí. Gedeón me hace pensar que generalmente una persona hace las cosas que siempre hace, que no hay más solución. Cuando una persona premedita un resultado es porque tiene miedo. Él estaba escondiendo algo porque decía: vienen los madianitas, seguro me van a robar las cosas, por eso lo voy a esconder. Como te dije, yo no sé cuántos como Gedeón está hoy que tienen miedo de los demás o de las cosas que le pueden pasar, que no se levantan o que no hacen un esfuerzo porque saben o piensan lo peor. Ese guerrero que destruyó un ejército, en esta ocasión tenía miedo. Pero déjame decirte, así como Dios le dijo a Gedeón hoy, Dios está contigo. Dios está contigo. Por eso fue que te puse a pensar cuál es tu debilidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando Gedeón estaba trillando con miedo, Dios le dice: guerrero valiente. Y quiero que tú cierres los ojos hoy y empieces a declarar lo contrario a tu debilidad. Porque eso que tú tienes hoy, Dios lo ve diferente. Si tu debilidad es miedo, di: soy valiente. Cual sea tu debilidad, di lo contrario, porque Dios lo dice. Dios se lo dijo a él. ¿Cómo no te lo va a decir a ti hoy? ¿Cómo no te lo va a decir a ti? Si tienes miedo en público, di: yo hablo en público. Si tienes miedo a las personas, yo me le acerco a las personas. Un segundo más allí, porque me gusta lo que Dios le dice a Gedeón. Sé que no es fácil, sé que superar circunstancias, superar cosas, miedos del pasado, miedos de la juventud no es fácil.
Pero así como se lo dijo a Gedeón cuando estaba a esconderse, tú eres valiente, hoy créelo. Tú eres una valiente, tú eres un valiente. Amén. Sabes, Dios no estaba mirando el presente. Dios no estaba mirando cómo lo estaba pasando. Y Dios, a mí me gusta porque Dios no te descalifica por la imperfección. Porque si lo hiciera, que Dios no tuviera oportunidad, no hubiese tenido oportunidad, porque era no quiero decirlo, o sea, para mí era eso, porque de pronto era un miedoso. Pero Dios no mira tu presente, Dios mira lo que puede hacer contigo después. Dios mira lo que puede hacer contigo en un futuro. Aquí, esta es una iglesia profética, y aquí he visto muchas personas que Dios les dice el futuro, que Dios les dice vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, cuando de pronto en su presente no lo son. Yo me acuerdo un día la pastora estaba ministrando, creo que por allá estaba ministrando la pastora, y creo que me está viendo. Estaba ministrando por allá, y de pronto pasa un joven que se iba a acomodar, estaban acomodándolo por allí, y él estaba allá, y como que le pasa por el lado, y dice la pastora después hablando con nosotros ya aparte, que vemos el video en su casa a veces, vemos el video de la transmisión, y dice, y cuando ve al joven se acuerda, y decía, Dios me mostraba que ese hombre es un Pablo. Dios le estaba revelando que ese hombre era un Pablo. Pastora, ¿cómo así? Sí. El futuro, o sea, como Dios lo pintaba, es que él era un Pablo. Un Pablo en la Biblia, Pablo, imagínense. Pero de pronto, en ese momento, era un invitado normal. ¿Sabes? Para mí, pasó igual que Gedeón. Pasa igual que nosotros. A veces nosotros somos unos simples humanos, pero Dios nos mira diferente. Dios te mira diferente. Hay veces que ni nosotros nos damos cuenta de qué potencial tenemos. Qué fortaleza tenemos, no nos damos cuenta. Solo cuando Dios tiene que venir a decirla. Y gracias a Dios esto es una iglesia profética, porque nos da un propósito, nos dan un camino hacia allá. Pero claro, obviamente, cuando Dios te dice eso, no es para que solamente te sientas bien y subas el ánimo, porque sí sube el ánimo, ¿sabes? A mí me sube el ánimo que Dios me diga, te veo como tal. Y digo, amén, amén, gloria a Dios. Pero no es solamente para eso, es para que tengas un propósito por el cual seguir. Eso tenlo claro. Si Dios te revela algo, si Dios te dice, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, es para que lo tengas como propósito principal y dejes de hacer lo que vienes haciendo. Y ahí está la clave. De pronto Gedeón estaba haciendo, y yo me puse a pensar, ¿qué hubiese pasado si no se le hubiese aparecido el ángel del Señor en ese momento? Él hubiese terminado de trillar y hubiese escondido. De pronto en la próxima hubiese hecho lo mismo, ¿cierto? Trilla y esconde. Pero Dios, cuando te llama, cuando te dice tu fortaleza, es para que tengas un propósito frente y dejes de hacer lo que vienes haciendo normalmente. Ahí está lo importante, para que cambies tu mentalidad y para que te cambies la identidad. ¿Sabes? Dios no podía trabajar con un miedoso. Lo digo así, o sea, para mí, como interpretación, de pronto él tenía miedo. Dios no puede trabajar con alguien miedoso. Porque si conoce la historia, y la he repetido, él con 300 personas derrotaron un ejército de miles. Entonces, una persona que se deje llevar por los ojos, Dios no puede trabajar con una persona así. Pero si tú dices hoy, Samuel, sí, yo soy así, yo soy igual que Gedeón, yo también me dejo llevar, pero no importa, porque siempre nos vamos mejorando. Dios tiene que trabajar con personas que lo escuchen. Y si tú hoy estás aquí es porque lo quieres escuchar. Y si tú hoy estás conectado es porque en verdad lo quieres escuchar. Porque en verdad quieres
superar eso que te da miedo, eso que está allí y quieres expulsarlo. Hoy te digo, Dios quiere algo grande contigo. Pero tienes que tener un cambio de identidad en tu corazón, en tu mente, para superar muchas cosas. Dios no puede trabajar conmigo como de pronto yo era hace 2 años, 3 años. Y hay cosas que Dios me quiere llevar, que tiene que obviamente trabajar en mí. Y así en tu vida también. Pero de pronto no estoy preparado. Pero de pronto no estás preparada. Pero hoy te digo, déjate cambiar de identidad un poco, para que Dios trabaje contigo. Amén. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa a veces? Porque, o sea, bonito, ¿cierto? O sea, bonita la historia, bonita cómo va todo. Que Dios le cambia, que Dios le dice, ven, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro. Y eso pasa, ¿cierto? Aquí he visto muchas personas, a mí también, bueno. Pero ¿qué es lo primero o lo segundo que pasa cuando Dios nos dice cosas bonitas? Cuando Dios nos dice que nos va a llevar a muchos lugares, que nos va a hacer muchos milagros. ¿Qué es lo primero que pasa? Bueno, lo segundo que pasa es que a veces nos quejamos. A veces nos quejamos. Uno tiene que ser sincero. A veces uno se queja, ¿cierto? A veces uno se queja. En el versículo 13, Gedeón no fue la excepción. Gedeón se quejó. Y es normal, porque somos pecadores, somos débiles. Pero no debería ser así. No debería ser el hecho de que siempre estar quejándome. Pero el versículo 13 dice, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Y por qué es tanto? ¿Y dónde están todos esos milagros que nos contaron nuestros antepasados? Empezó a quejar de Dios. ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado? Empezó a quejarse con Dios. A quejarse con Dios, a quejarse. Yo le digo, Dios está contigo. Y él empezó a quejar. No, ¿cómo así? No. ¿Sabes? A veces uno en su humanidad, cuando le pasan cosas malas, uno pregunta, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? ¿Cierto? ¿Dónde estás? Y se empieza uno a quejar. Y pasa, de pronto, y voy a contar una experiencia personal, de pronto, hace 2, 3 años, ya yo estaba aquí en Bogotá. Pasaron muchas cosas al principio. Y yo estaba buscando y buscando empleo. Y una compañera de especialización tenía una empresa. Y ella había dicho el nombre. Constructora, me ahorró el nombre. Entonces, yo vi la oferta laboral. Compañera de especialización. Yo digo, bueno, ya estoy casi seguro, esto es mío. Confiado en mí. Fui, le escribí personalmente, me dijo, ¿quieres trabajar conmigo, Sagún? Me dijo así, yo sí. Fui, hice la entrevista, hice todo. Al final me mandó un correo diciéndome, lo siento, pero no aplica. Y yo la veía en las clases de especialización y yo decía, ¿y qué pasó? Ahí es donde uno dice, Señor, ¿qué pasó? Y no es que no estás conmigo. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás, Dios? El pastor lo sabe, y un día le mostré, pastor, mire, esta es la oficina donde yo vine a entrevistarme y me dijeron que no. Ahí es donde dice, Señor, ¿qué pasó? Casi como queja. Pero después entendí que no debía hacerlo. Porque Dios sabe cómo hace sus cosas. Gedeón decía, no estás con nosotros, no estás aquí, ¿qué tal? Pero ¿qué estaban haciendo ellos, por favor? Ellos no tenían un buen camino. De pronto en ese momento yo no estaba listo para recibir ese milagro. Pero sabes, Gedeón y su pueblo estaban pecando y él se estaba quejando por cosas que ellos hicieron.
Pero lo bonito de Dios, ¿sabes qué es? Es que Dios no mira las excusas. Dios no mira las quejas. Dios le dijo a Gedeón en el versículo 14. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Vemos en Moisés, creo que Moisés también se quejó, ¿cierto? Pero Dios le mostró: listo, cuando te quejaste, te doy otra solución. Te quejaste, te doy otra solución. En Gedeón vemos lo mismo. Se quejó. El Señor lo miró y le dijo: no me importan tus excusas. Ve con la fuerza. Ve con esto. Yo soy el que te envía. Sabes, las quejas y las excusas que tú coloques, a veces no. A veces a Dios no le van a hacer nada, porque te está enviando a ti. En alguna ocasión envió a Jonás y Jonás dijo que no. ¿Y qué hizo? Lo fue y se lo trajo otra vez para atrás. O sea, lo que Dios te está llamando a hacer a ti es para ti. Es para ti. No es para nadie más. Él le dijo: ve con tu fuerza. Ve. Y lo que más me gusta de este versículo es que no lo habla en futuro. Que no lo habla como si se lo fuera a entregar, porque dice: ve con tu fuerza. Mira, guerrero valiente. O sea, Dios lo habla en presente, porque cree que es así. No sé si me estoy dando a entender. A veces uno piensa: déjame para después ser valiente. Déjame para después tener fuerza. No, Dios te está diciendo: tú eres un valiente. Tú tienes fuerza ya. Dios le está diciendo a Gedeón: tú tienes fuerza. Ve con esa fuerza. O sea, lo que te estoy tratando de decir es: esa debilidad que pensaste ya está superada. Ya está superada, porque ya Dios te está viendo como que tienes fuerza, como que eres un valiente. Como te dije, Dios ve cosas en ti que a veces ni siquiera nosotros sabemos. A mí me gusta a veces el ejemplo de María Clara. El pastor siempre lo pone, yo también lo voy a poner. El ejemplo de María Clara es que María Clara creo que estaba por aquí sentada, no me acuerdo. Y la pastora viene y le dice a María Clara, digo por medio de la pastora: tú cantas, ¿cierto, María? Tú cantas. Tú cantas. Te veo cantando, algo así. Veo que tú cantas. Y María Clara, ¿qué hizo? María Clara empezó a tomar clases y clases y clases. Y hoy está cantando, amén. Entonces Dios ve cosas en uno que uno ni siquiera sabe. Y tú eres testigo de eso. Creo que todos somos testigos de eso. Pero lo que resalto es que uno se lo cree. Uno se mete en el cuento. ¿Sí me entiende? Dios le dice a uno algo y enseguida uno va y se mete en el cuento y Señor, amén. Hay personas que no. Y sabes que Gedeón no fue de esa persona. Te estoy hablando de Gedeón, de los 300 guerreros. Versículo 15. Pero Señor, respondió Gedeón: ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el menor de importancia. Qué difícil es cuando Dios te dice algo y tú ni siquiera te crees lo que Dios dice de ti. ¿Qué hubiese pasado si María Clara no hubiese creído que Dios le había dicho que tú cantabas? María Clara no estuviera aquí. Yo no sé qué promesa te ha dado Dios en la iglesia que de alguna u otra forma no has creído. Porque a veces pasa cuando uno no cree las promesas o no se identifica con las promesas. Pero hoy te invito a decir: Señor, yo creo. Yo creo en la promesa que tú dijiste sobre mí. Yo creo en el cambio de identidad que tú dijiste sobre mí. Eso es lo importante, el cambio de identidad. Porque es difícil trabajar con una persona que no cree nada, que no se cree que es capaz, que no cree lo que Dios dijo sobre ella.
Eres un valiente. Tienes fuerza. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo voy a hacer si yo soy el más débil? ¿Cómo? ¿Sabes lo que marca la diferencia? Es que Dios le dice: yo soy el que te envío. Y Él es el que envía a las personas. Si Él te ha llamado, si hoy estás aquí, estás en las redes, si Él te ha llamado, es porque te considera importante. A veces uno dice, a veces las personas: pero ¿cómo Dios me va a llamar a mí? Y un día escuché una persona hablando con una persona. Me dijo: Dios me dijo una promesa. Me dijo esa persona: Dios me dijo una promesa. Y esa promesa, Dios me dijo que yo soy esto, que yo soy lo otro. No quiero decirlo, pero por respeto. Entonces Él me decía: ¿cómo decirlo? Que no suene feo. Dios le dijo: tú eres mi profeta, tú eres tal cosa. Le dijo aquí en esta iglesia, le dijo: tú eres mi profeta, tú eres esto. Pero Él, cuando está hablando conmigo: Samuel, pero mírame a mí, ¿qué voy a hacer yo? Me dijo una palabra fea, pero no quiero decirla aquí en público. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo está? Si yo soy ¿cómo voy a hacer lo que Dios me dijo de mí? Yo dije: ¿cómo así? ¿Cómo así? Entonces, esa persona en ese momento no estaba creyendo lo que Dios dijo sobre él. Estaba pensando que sus debilidades o sus defectos son mayores a las virtudes que Dios ve sobre él. Lo que yo te estoy invitando es que creas en las virtudes que Dios ve, que tú ni siquiera ves, que tú ni siquiera observas. Porque tú te miras al espejo y tú ves un imperfecto, una imperfecta. Yo me miro al espejo y yo digo: uy, no. Sí, es verdad. Tú te ves un espejo y dices: ¿cómo? O sea, ¿cómo Dios ha transformado una vida? ¿Cómo Dios ha transformado un corazón? No sé si te pasa lo mismo. ¿Cómo Dios me ha transformado? Pero es porque en algún momento tú y yo le creímos a Dios. Gedeón en ese momento no le creyó. No le creyó. Pero como te dije, él echa a un lado las excusas, echa a un lado las quejas. Fue otra queja. Fue otra queja. Y en el versículo 16 dice, donde Dios le dice: yo estaré contigo. Dios le dice: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Mira las promesas bonitas que le estaba dando a Gedeón. Yo no sé cuántas promesas te ha dado Dios a ti aquí. No sé. Yo un día escuché a mi hermano diciendo: ¿sabes? Yo conozco a alguien que dice: denme una promesa y yo me agarro de esa promesa. Yo no sé si tú necesitas 2, 3, 4, 5 promesas para caminar. Pero yo te digo, te invito, con una sola promesa camina. Agárrate de una sola. Con una sola suficiente. No tienes que empezar a caminar con 2, con 3, con 4, 6. Sí, listo, estaré contigo, bien. Bueno, vas allá al lado, bien. No, con una sola que tengas de Dios es suficiente para tú empezar a caminar y para tú empezar a cambiar tu mentalidad. Amén. Dios le dice a Gedeón: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Yo estaré contigo. Y sabes que así como Dios cambia tu identidad, Dios cambia la forma en que te ves, para que tu debilidad se convierta en fortaleza. También cambia la forma en cómo ves a los demás. De eso se trata Dios. De eso es Dios, porque así como te cambia a ti, dice: ya no veo este problema igual. Porque Dios le está diciendo a Gedeón: destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Él cambia la forma en cómo ves a los demás. Tal vez antes mirabas un problema de muchas formas. Era un solo problema y lo mirabas así, y lo mirabas así, y lo mirabas así, y te decías: son muchos problemas. Pero solamente Dios te está diciendo: solamente ve uno, porque lo vas a superar. Dios cambia la visión en cómo ves las cosas. Ya no lo vas a ver como algo difícil, sino como algo que vas a crecer en fe y vas a
superar tus debilidades. Amén. Al final, Gedeón, ya para terminar, estoy terminando. Gedeón, con todo esto, una persona normal como tú y como yo dice, bueno, Señor, yo voy adelante contigo con todas estas promesas. Pero Gedeón, el de los 300 hombres, siguió un poquito incrédulo. Si después de 4 o 5 promesas tú le dices a Dios, Señor, todavía no te creo, está pasando algo en tu vida que no debería ser. Gedeón le dice, muéstrame, versículo 17, Jueces 6, si de verdad cuento con tu favor, muéstrame una señal para asegurarme de que realmente es el Señor quien habla conmigo. Esa persona que destruyó un ejército, que fue fe, le está diciendo, si en verdad eres Dios, muéstrame una señal. No sé cuántas personas a veces necesitan una señal para seguir adelante, pero no debería ser así. Uno no debería decirle a Dios, Señor, si de verdad cuento con tu favor, si de verdad el favor de Dios está conmigo, Señor, dame una señal. Eso no debería ser así, ¿sabes? No, listo, yo no que esté en contra de Gedeón, no, ni mucho menos. Pero hoy en día, trayéndolo, no debería ser así. No debería yo decirle a Dios, pruébame que estás conmigo. Porque al final lo que estaba diciendo era eso, prueba que estás conmigo. Sino yo debo creer que Dios sí está conmigo para que opere el milagro, para que opere el favor de Dios. Después de todo eso, después de toda esa conversación de Dios con Gedeón, efectivamente Dios le muestra una señal. Le pide cosas, que haga cosas a Gedeón y Gedeón las hace. Después él cree. Pero déjame decirte algo, hay algo que cambia y cambia a las personas. Y te cambia a ti y puede cambiar a los demás. ¿Y qué es en el versículo 33? Que dice que poco tiempo después los ejércitos de Madián, Amalec y del pueblo del oriente, los ejércitos que venían a arrasar con Israel, formaron una alianza en contra de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon en el valle de Jerzel. Entonces el Espíritu del Señor vistió a Gedeón de poder. Gedeón tocó el cuerno de carnero como un llamado a tomar las armas. ¿Sabes? Esa persona débil, porque él dijo, soy débil. Esa persona de pronto miedosa se vistió y tocó un cuerno para llamar a la guerra. Pero él solo no lo pudo hacer. Fue el Espíritu del Señor quien lo vistió de poder. Ahí fue donde se animó a tocar para ir a la guerra. Y ahí está la diferencia. Y ahí es donde quiero llegar después de todo el mensaje. Para tú vencer tu debilidad, para tú vencer tus miedos, lo que tú como quieras llamarle, tienes que dejarte llenar del Espíritu Santo. Tienes que dejar que Él se vista, que tú te vistas de Él. Porque si fuera por uno mismo, uno no lo hiciera. No sé por qué razón fue así. No te podría asegurar nada. No sé por qué razón fue así, pero lo que dice la Biblia es que el Espíritu Santo vistió a Gedeón de poder. Y allí fue que tocó el carnero. Allí, en ese momento fue. Ponte de pie en este momento. Cierra tus ojos allí donde estás. Empecé diciéndote, piensa en tu debilidad, piensa en cómo Dios la va a cambiar. Pero
Dios solamente la cambia es cuando tú te dejas visitar por el Espíritu Santo. No sé si Gedeón tuvo miedo de tocar el cuerno y por eso fue que el Espíritu Santo vino sobre él y lo tocó. No sé, no podía asegurarlo. Pero lo que sí sé es que se llenó de valentía y tocó el cuerno para la guerra. A veces hay que dejar de hacer lo que uno sigue haciendo normalmente. Salir de la rutina, salir de la comodidad. Porque la comodidad del pueblo de Israel era dejarse atacar, dejarse robar. Era dejarse menospreciar por otros pueblos. Pero en ese momento hubo un Gedeón, hubo una persona que se levantó y tocó el cuerno. ¿Sabes? Si tú quieres ser ese Gedeón en tu vida, si tú quieres ser esa persona que tocas un cuerno, si tú quieres ser esa persona que dice: hasta aquí llegó mi miedo, hasta aquí llegó mi debilidad, este es el momento, ¿sabes? No sé qué estás pasando, no sé por qué situación estás viviendo, pero déjame decirte: levántate hoy, toca ese cuerno simbólicamente, déjate llenar por el Espíritu y levántate en fe y di: sabes, yo hoy voy a hacer algo diferente. De pronto, si es miedo y te dejas llevar por el miedo, a la próxima vez que te encuentres en una situación, di: lo voy a hacer diferente. Lo voy a hacer diferente. Piensa en este instante lo que haces que no te deja avanzar. Y Señor, cuando esté en esa situación, yo lo voy a hacer diferente. Yo voy a hacer, Señor, algo que tú me digas que haga, pero lo voy a hacer, Señor Jesús. Voy a hacer algo diferente, Padre. Voy a ser un valiente. Piensa, otra vez retoma ese espacio donde te dije: ves, que digas y declares lo contrario de lo que te está pasando. Tal vez no es una sola cosa, tal vez son 2, 3 cosas, 2, 3 situaciones que estés viviendo. Pero lo importante es que seas consciente de que Dios hoy te está invitando y te está diciendo: yo te veo diferente, hija. Yo te veo diferente, hijo. No te vas a quedar estancado, no te vas a quedar estancada en un problema. Yo te veo diferente. Métete eso en la cabeza. Dios te ve diferente. No tienes que ir por el mismo camino. No tienes que ir caminando hacia lo mismo, la misma solución. No tienes que hacerlo. No tienes que pensar que siempre va a ser lo mismo. Hoy te vas a levantar en el nombre de Jesús y vas a decir: Señor, yo quiero hacer algo por ti. Quiero ser diferente, Padre. Yo quiero romper las cadenas que me están atando. Quiero romper las cadenas del miedo, de la desesperación, de la ansiedad. En el nombre de Jesús, hoy es diferente, Señor Jesús. No quiero que cuando llegue una situación de ansiedad yo vaya corriendo a esconderme, a llorar. No, quiero levantar, quiero cantar, quiero orar. Quiero adorarte, Padre. Haz cosas diferentes con Jesús. Haz cosas diferentes con el Padre. Esa es mi invitación en esta tarde. Deja que Dios te utilice. Deja que esa debilidad se convierta en una fortaleza en esta tarde. Deja que Dios esté allí contigo. Deja que Dios esté ahí. Siga adorándole a Dios.
momento sigue adorándole. Sigue adorándole allí. Sigue adorándole. Porque Dios te está tomando de tu mano. La niña de tus ojos, Mari. Dios te está tomando de tu mano. Te está tomando allí donde estás. Te está diciendo que te protege. Te está protegiendo, te está sacando. Eres esa persona importante para Él. Pero solamente con Él es que tú vas a salir adelante. No es de emoción, no es viendo videos de motivación, no es viendo coach, no. Es solamente con el Espíritu Santo. Súbele, Mari. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. En este momento levanta tus manos. Y me diste nombre. Porque Él te cambió de identidad, le diste el nombre. Yo soy tu niña, La niña de tus ojos. la niña de tus ojos. Repite eso. Él te amó, Él te amó, Él te amó. Y me diste nombre. Diste el nombre. Yo soy tu niña, Tú eres la niña de sus ojos. la niña de tus ojos, De sus ojos. porque me amaste a mí, me amaste a mí, Pero tú eres. me amaste a mí, Canta esa canción con el corazón. Porque si estás aquí en esta tarde, estás conectado. Es porque Dios te ve como la niña de sus ojos, te ve como esa persona a la cual cuida, a la cual guarda, a la cual protege, a la cual viene a cambiarle una identidad. Dile, repite esa frase. Dile que te amo más. ¿Cómo no amarte, Señor Jesús? ¿Cómo no exaltarte, Padre? Yo te amo más que a mi vida. Dile, te amo más que a mi vida, Señor. amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más yo te amo más que a mi vida, te amo más. Dile, te amo más que a mi vida. ¿Cómo no amarte, Espíritu Santo? ¿Cómo no exaltarte, Padre? ¿Cómo no estar en tu presencia? ¿Cómo no estar en tu gloria? ¿Cómo no estar en ti? Si tú me has rescatado, Señor, tú cambiaste mi identidad. Yo soy tu niña, Tú, yo, Señor. la niña de tus ojos. Tú me tienes entre tus manos. Me Dile, amaste a mí me amaste a mí, Padre. y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Gracias, Padre, gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por esta tarde. Gracias porque estuviste aquí, Señor Jesús, de principio a fin. Déjalo. Gracias porque estuviste aquí de principio a fin. Porque estás con nosotros, porque te manifiestas entre nosotros, Padre. Porque siempre estás conmigo, siempre estás con el soplo de vida. Porque siempre te estás manifestando, Padre Celestial. Porque siempre reconocemos que sin ti no somos nada. Reconocemos que sin tu presencia, Padre, no somos nada, Señor. Porque reconocemos que sin tu gloria, Espíritu Santo, no somos nada. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Hoy te damos gracias por esta tarde. Hoy te damos gracias por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.